Buenas tardes, ¿cómo les va? Miren, vamos a ver hoy el tema créditos y deudas. Vamos a dividir el PowerPoint que yo ya les había anticipado en tres partes. Una primera parte hasta ver el tema, toda la temática relativa a repaso de temas anteriores y el tema de tasa de interés de mercado. Una segunda parte donde vamos a ver toda la parte de mediciones al inicio de créditos y deudas. Y una tercera parte donde vamos a ver medición al cierre con también lo relativo a moneda extranjera, activo y pasivo moneda extranjera, relativo al rubro. Bien, vamos a ver qué nos pide el programa. El programa en la parte de crédito nos pide que trabajemos sobre créditos en moneda por venta de bienes y servicios, créditos en moneda por transacciones financieras, créditos en especie, operaciones en moneda extranjera y también la medición a la fecha de estados contables. La bibliografía: Chávez, Palena Acuña y Fowler Newton, contabilidad básica y contabilidad superior. En cuanto a deudas, nos pide pasivos en moneda por compra de bienes y servicios, pasivos en moneda por transacciones financieras, pasivos en especie, operaciones en moneda extranjera, medición inicial y hecho posterior, y medición a la fecha de los estados contables, es decir, una medición inicial y una medición al cierre. La bibliografía, exactamente como les dije antes. Chávez, Palena Acuña, y luego van a seguir por el Fowler Newton. Bien, nosotros sabemos que la resolución técnica 9 en el capítulo 3, apartado A3, dice: créditos son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no responden a las características de otro rubro del activo. En cuanto a las deudas, nos dice: deudas son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Ya vamos a profundizar un poco sobre la parte de deudas. Le digo que en el tema de créditos, entonces, los derechos a recibir dinero, bienes o servicios, y no confundir, o sea, que no corresponden a esta parte, la parte de derecho a recibir dinero, por ejemplo, en un plazo fijo, o derecho a explotar determinado eh, posibilidad, patente o lo que fuere, porque eso ya pertenece a, digamos así, la parte de activos intangibles. ¿Qué modalidades tenemos? Vamos a ver principalmente esta división que ha propuesto la resolución técnica número 17, que comienza luego en las mediciones la parte de créditos en moneda, o sea, cuando hacemos medición inicial, créditos en moneda por venta de bienes y servicios, créditos en moneda por actividades financieras, créditos en moneda originado en otros créditos, porque hay un tema más que se agrega, que es de refinanciaciones, pero no lo vamos a ver en la materia, y el tema de otros créditos y créditos no cancelables o créditos en especie, créditos que son, digamos así, no, a recibir, o sea, derechos a recibir bienes. Bien, en esa forma vamos a ver las diferentes modalidades. El reconocimiento, recuerden que la transacción o el hecho que lo genera, que genera la transacción principal, genera también el crédito. Por lo tanto, si fuera simplemente un préstamo, la simple entrega del dinero al deudor nos estaría dando, digamos, el hecho generador.
En el caso de una venta, la tradición de la cosa, la transferencia de la cosa, objeto del contrato, al comprador y por supuesto la financiación correspondiente. Esos serían los momentos de reconocimiento. Los créditos en especie, bueno, cuando efectuamos, en el caso de los anticipos a proveedores, ese momento nace el crédito, evidentemente. Ahora, ¿cómo medimos estos créditos? Ya vamos a ver lo que habíamos ya analizado oportunamente en Fundamentos de la Contabilidad en cuanto a créditos y deudas por compra de bienes y servicios. En aquel entonces les voy a recordar que habíamos dicho, un poco habíamos repasado la norma 451 de créditos en moneda originados por la venta de bienes y servicios, donde nosotros decíamos, miren, el crédito en el momento de su otorgamiento corresponde al valor contado del bien o del elemento que estamos transmitiendo. Entonces, si no teníamos ese valor contado, teníamos que hacer una estimación a través de una fórmula de valor descontado, aplicando a los flujos futuros de fondos a recibir en el momento del vencimiento del crédito. Si yo fié una mercadería 30 días, en el día 30 se va a producir el ingreso de los flujos, teóricamente, por lo menos, el ingreso de los flujos de fondos esperados. Si es un crédito cobrable en cuota a través de 1 o 2 años, bueno, el valor actual de cada una de las cuotas desde el momento de su vencimiento hasta el momento del origen de la transacción. En alguna medida estamos estableciendo que estamos estimando ese valor de contado a través de esa fórmula de valor descontado. En el caso de deudas, también teníamos el valor contado de la cosa que comprábamos a crédito como valor de origen de la deuda, y si no, lo descontábamos teniendo en cuenta esa tasa que nos decía la RT número 17 en el punto 456, que nos mandaba el valor contado, y si no teníamos el valor contado, tomábamos un valor descontado a la fecha de la operación del importe futuro a entregar. A este efecto usamos una tasa de interés que refleje las valuaciones, que el mercado hace del valor tiempo del dinero y del riesgo específico de la misma operación. Es decir, que en alguna medida tomábamos una tasa de mercado. Como vamos a trabajar sobre el valor descontado, yo les sugiero que vuelvan a mirar el anexo del práctico 2, en donde se estuvo desarrollando todo el tema de interés, sobre todo en la parte de interés compuesto y valor actual a interés compuesto, que es como vamos a trabajar en este rubro. También ustedes habían visto que habíamos visto el monto de interés compuesto y valor actual a interés compuesto, aparte de otros temas. Pero en eso específicamente me interesa. También que repasen el tema de la determinación del valor descontado con la TIR, porque luego lo vamos a ver en medición periódica. Bien, ¿cómo es este tema de la tasa de mercado? En la medición inicial de créditos y deudas, por lo menos, empecemos por aquí. Nosotros tenemos
en el caso de créditos comerciales sin precio de contado, que tenemos que hacer la estimación del valor contado, vamos a tener que utilizar, de acuerdo al informe 24 del CECIT, alguna de estas opciones, pero no es una al azar, sino que vamos a ir tomando las opciones en orden descendente, o sea, como si la prioridad de aplicación es el inciso A. Si no tengo posibilidad de aplicar el inciso A, puedo aplicar el inciso B. Si no puedo aplicar el inciso A y B, voy a aplicar el inciso C. Y si no puedo aplicar ni el A, ni el B, ni el C, voy a aplicar el inciso D. Entonces, ¿qué puedo ver? Que en el inciso A me dice la tasa que el ente cobraría al cliente o clientes similares en el plazo estipulado, la moneda pactada y con las garantías planteadas. Si no tengo esa tasa que el ente cobraría al cliente o clientes similares, es decir, que es lo que ya tiene definido la empresa para cobrar a todo lo que sea la financiación. Obviamente que tienen que analizar qué tipo de cliente es, porque no todos los clientes tienen el mismo grado de cumplimiento y por lo tanto probablemente la empresa tienda a tener una mejor tasa de interés para los clientes más seguros y una tasa un poco más alta para los clientes que no lo son tanto, aquellos que no cumplen en forma normal y habitual sus deudas, o que se demoran un poco. Entonces todo eso está luego previsto en la tasa. Si eventualmente la empresa no tuviese esta definición, porque no trabaja habitualmente a crédito, puede basarse en el promedio de tasa que el ente cobra a sus clientes para el plazo estipulado, la moneda pactada y en las garantías planteadas. Por ejemplo, si se trata de un cliente que por primera vez vamos a darle crédito, luego de que haya operado por un tiempo con nosotros, bueno, nos pide crédito, normalmente eso suele suceder bastante a menudo. Y si no hemos antes planteado y no teníamos, como desconocemos toda el comportamiento del cliente como sujeto de crédito, por ahí no sabemos mucho qué tasa cobrarle. Entonces, si no tenemos esa información, nos vamos al B, al promedio de tasa que le cobramos a todos los clientes en general, con la moneda que corresponde, o sea, normalmente van a ser en pesos en nuestro país, y con las garantías que la persona nos ha planteado. Hay veces que simplemente en el comercio, ustedes saben, se trabaja muchísimo a sola firma y con cheques diferidos. Por lo tanto, puede ser que la persona queda debiendo la factura, pero si es una primera vez, le vamos a pedir los cheques diferidos por lo menos, y si no, le vamos a tener que hacer firmar pagarés, elementos, instrumentos de crédito que le permitan al ente ejecutar sus créditos en forma mucho más dinámica que si fuera una simple factura o una cuenta por cobrar común. De todas maneras, si no tuviésemos ni la tasa que el ente le cobramos al cliente, ni el promedio de tasa que le cobramos a los clientes, podemos utilizar una tercera opción, que es la tasa promedio de los préstamos recibidos por parte de la empresa en el último mes, lo que ya nos transforma en una tasa distinta, porque normalmente las tasas activas son más altas que las tasas de tipo pasivo. Pero bueno, en alguna medida es una buena guía para esto, pues lo que nos cobran los otros se lo cobramos a nuestros clientes. Y si no tuviésemos disponible esa opción, la tasa incremental a la que accedería en el mercado financiero para obtener un préstamo de similares características en plazo, medida y garantía. Por último, si esto tampoco estuviese disponible, ninguna de las opciones anteriores tampoco, la tasa que refleja el rendimiento promedio de sus activos financieros del último mes, en el caso que esto fuese posible, que la empresa tiene activos financieros. ¿De acuerdo?
Entonces, eso sería en caso de créditos comerciales sin precio de contado. Ahora, para el caso de créditos originados en transacciones financieras, ya vamos a ver cuando veamos el análisis de la medición inicial del crédito por transacción financiera, vamos a poder observar que nos dice, miren, mídanlo por la suma entregada, en la medida que ustedes hayan pactado una tasa normal en el mercado. En el caso que ustedes hayan pactado una tasa muy inferior, porque quieren subsidiarlo al cliente, o quieren subsidiarlo al prestatario, o porque realmente no es una condición normal entre partes independientes, que esto es lo que muchas veces tratan de evitar la norma, cuando sobre todo hay préstamos entre partes de conjuntos económicos, por ejemplo, suele suceder que las tasas de interés difieren notablemente de las que se pactarían entre terceros. Entonces, hay veces que hay un subsidio encubierto que no salta a la vista si uno registra como si estuviera bien la tasa, de acuerdo con, dijera, deudores varios, a intereses positivos no vengados y a caja. ¿Me entienden? O deudores financieros a intereses positivos no vengados y a caja, y no hago ningún tipo de aclaración en el asiento, no hago ningún tipo de reimputación en el asiento, y por lo tanto quedan intereses positivos en el mercado, lo que es pactado en una tasa muy inferior a la de mercado. Entonces las normas de RT17 dicen, está mal medido eso, pues está medido con una tasa que no tiene relación entre partes independientes. Entonces, ¿qué nos dice? Usted deberá calcular el valor descontado de los flujos futuros de fondos que va a recibir por ese préstamo que está dando, pero medido con una tasa de mercado. O con una tasa que contenga las evaluaciones que el mercado hace, el valor tiempo del dinero, los riesgos específicos de la transacción. Es decir, que nos lleva una tasa de mercado. Ahora, ¿cómo es esa tasa de mercado en este caso? La tasa que el ente cobraría normalmente a un cliente con características similares al cliente en cuestión, en el plazo estipulado, la moneda pactada y con las garantías planteadas. Si tiene deudores financieros habitualmente, bueno, a todos la misma tasa que le cobra a todos, a cualquiera. A esta empresa y a las que les cobró antes. Entonces, primera tasa que tendría que ir a buscar es esa. Si no estuviese, digamos, no tuviese disponible esa tasa, me tengo que ir al inciso B, el promedio de tasa que el ente cobra a sus clientes por transacciones financieras. Ya vamos a promediar de todas las transacciones, le cobro el promedio. Entonces, esa es la tasa que yo tendría que aplicar para hacer el valor descontado que me pide la RT17. Para el plazo estipulado, la moneda pactada con las garantías planteadas. Excluidos este crédito que estoy otorgando, obviamente. La tasa promedio de sus préstamos recibidos el último mes sería el punto C, y la tasa que refleja el rendimiento de sus activos financieros del último mes, como última opción. Es decir, que tengo 4 opciones, en este caso, para poder elegir una tasa de mercado para poder sacar bien ese valor descontado de los flujos futuros de fondos a cobrar. En el caso de pasivos comerciales que no tienen el precio de contado, utilizamos las tasas siguientes, en orden de jerarquía también. La tasa que el acreedor cobraría al ente en el plazo estipulado, la moneda pactada y con las garantías planteadas. ¿De acuerdo? Es decir, de acuerdo, si vamos a pedirle un crédito a sola firma, es distinto que si vamos a pedirle un crédito a, con una garantía prendaria, una garantía hipotecaria o con un aval de un tercero, o con alguna sociedad de garantía que me dé un aval también. Es decir, que muchas veces depende de la garantía, también depende del valor de la tasa. Si no tuviese eso disponible, voy a tener que disponer el promedio de tasa que el ente tiene en sus deudas comerciales, con plazos similares, la misma moneda y similares garantías en el último mes. Es decir,
que si el acreedor no me ha fiado en otra oportunidad, o si el acreedor habitualmente no me fía, entonces estoy en presencia de la necesidad de usar el punto B, que es un promedio de tasa que el ente tiene en sus deudas comerciales. ¿Mm? Si no estuviese esto tampoco, que ya es un poco raro, la tasa promedio de los préstamos recibidos del último mes. Yo les digo, desde el punto de vista comercial, la tasa de interés suele diferir de la tasa de interés financiero. Podría ser igual, pero normalmente yo veo que hay una tasa diferente. ¿Por qué? Y porque se mezclan, en el caso financiero, lo que no se mezclan los intereses comerciales. ¿Me entienden? Digamos, al acreedor financiero, solamente financiero, lo que le interesa es poder dar el dinero y recobrarlo. Y cobrar, por supuesto, por ese préstamo un interés. En el caso de una empresa comercial que le está fiando a su cliente una factura, evidentemente lo que está necesitando es que el cliente le pague, como cualquier otro acreedor, no regalar el tiempo de financiación, por eso cobra un interés, pero también le interesa de no cobrar tanto que el cliente trate de preferir por la misma opción y por financiación a otro proveedor. Entonces muchas veces ese interés está muy mezclado y probablemente pueda darse lo que les estoy diciendo, que el interés del acreedor o proveedor habitual puede diferir de las tasas que cobra un acreedor financiero propiamente dicho. Bien, entonces en el punto C, si no estuvieran disponibles los dos primeros, la tasa promedio de préstamos recibidos, y si no fueran posibles ninguno de los tres primeros, la tasa que refleja el rendimiento promedio de sus activos financieros del último mes. En el caso de los incisos A y B, que son las dos primeras opciones, las mejores opciones, el límite máximo de la tasa del inciso C, que es el promedio de los préstamos recibidos en el último mes. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si tengo un préstamo de dinero? O sea, tomo un pasivo por una transacción financiera. Normalmente vamos a tomar, si es una compra de un bien, por el valor contado del bien. Si no tengo el valor contado del bien, ustedes saben que tengo que hacer una estimación. En el caso de eso es en pasivos por créditos comerciales, cuando compro bienes o voy a pedir un servicio, o estoy tomando un servicio. En el caso de que me presten dinero solamente, lo voy a medir por la suma recibida en el momento de la transacción. La medición se hace por la suma recibida. Pero ¿qué pasa si la tasa de interés es muy inferior a la que normalmente todo el mundo cobra? Porque a mí me está subsidiando el acreedor, porque mi acreedor es un socio de la empresa, porque mi acreedor es una empresa que controla la mía o una empresa subsidiaria a la mía. Entonces, evidentemente estamos en una situación atípica. No hay un interés entre terceros comunes y corrientes que se encuentran para hacer un negocio, sino que hay una transacción entre partes que pueden estar vinculadas por algún motivo. Entonces, ¿cómo elegimos esa tasa que determina ese valor descontado de los flujos futuros de fondos a desembolsar? Primero, la tasa que normalmente el acreedor cobraría al ente en el plazo estipulado, la moneda pactada y con las garantías planteadas. Acuérdense, ya les reitero que no es lo mismo una garantía personal que una garantía real, o sin garantía. Si no se hubieran dado las condiciones que muestren una ventaja en la tasa otorgada. El promedio de tasa, o sea, que si no se hubiera reiterado la misma situación que estamos tratando de dilucidar ahora. O sea, si no puedo, si el mismo acreedor es un acreedor vinculado, evidentemente siempre me va a prestar una condición diferente. Por lo tanto, está bien la aclaración
si no se hubieran dado las condiciones que muestran la ventaja de la tasa otorgada. Eso es importante que lo tengamos presente. La segunda opción es el promedio de tasa que el ente tiene en sus préstamos con plazos similares, misma moneda y similar garantía en el último mes, excluyendo aquellos que por sus características están incluidos en esta sección. Es decir, que toma el promedio de los préstamos. ¿De acuerdo? Supóngase que en el primer caso la tasa que el acreedor le cobra es un acreedor vinculado. No puede, tiene que ir al segundo. Promedio de tasa que el ente tiene en sus préstamos con terceros, para ir a buscar esa tasa que se produce entre terceros, entre terceras partes. ¿Me entienden? En partes independientes. Si no, no hay una tasa razonable determinada. Si no estuviese esto disponible, vamos a la tasa promedio de sus préstamos del último mes, excluido los préstamos incluidos en esta sección. Lo que pasa es que hay que ver muchas veces si los préstamos no son simplemente el cobro de intereses por el adelanto en cuenta corriente, o sea que el interés del descubierto, que normalmente tiene un interés punitorio, es un interés que supera normalmente a una tasa que se da entre partes independientes, bien, pero en otro tipo de transacción, con préstamos formalmente efectuados o contratados. Entonces, evidentemente, de pronto habría que depurar un poco. Si ese promedio, lo único que corresponde en el último mes, adelanto en cuenta corriente, yo les sugiero pasar al punto C, a la tasa promedio de sus préstamos del último mes, excluidos los préstamos incluidos en esa sección. Y la tasa incremental a la que accedería en el mercado financiero para obtener un préstamo de similares características. En última instancia, si no tengo nada de lo anterior, de los tres primeros, me tengo que ir al cuarto. En el caso de los incisos, de la tasa que el acreedor normalmente cobra al ente, o el promedio de tasa que el ente tiene en su préstamo, en el último mes, el límite máximo es el inciso C, que es la tasa promedio de sus préstamos del último mes, excluidos los préstamos incluidos en esa sección. Bien, acá vamos a hacer un primer corte, de manera tal de separar los temas. Ahora enseguida vamos a seguir con la segunda parte, donde ya entramos con la medicina y registración contable en forma específica.